Bueno, no, buenas para el que se conecta al video. Bueno, hay anuncios parroquiales como siempre. Entonces, pues ya hay Moodle, ya hay Moodle. Entonces, como ya hay Moodle, pues necesito que se inscriban. Entonces, hoy en la noche, ya toca hoy por la noche. Hoy por la noche voy a enviar un correo. Entonces, para que estén pendientes cuando le llegue el correo, tal vez llegue tarde. Llego por ahí tipo 9:30, 10 de la noche. Pero entonces estén pendientes del correo para que puedan inscribirse al curso de Moodle. ¿Listo? Entonces, si usted ya tiene cuenta en ciencias básicas, pues lo único que tiene que hacer es poner poner ahí la contraseña que dan para el curso. Si usted no tiene cuenta en ciencias básicas, pues le toca crear la cuenta. Entonces voy a enviar ahí bien un instructivo y pues en ese instructivo está todo lo relacionado para que se puedan inscribir. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. entonces ahí va que estén pendientes. Y ya. Creo, pues ustedes digamos, tienen la ventaja que son los que más tarde van a hacer el quiz, ¿no? Entonces, pues ese quiz está programado para la cuarta semana de clase, ¿no? Entonces, ¿cuándo es la cuarta semana de clase? O sea, en esta. O sea, que sería en la segunda. Entonces sería en 15 días ya. Y entraría todo lo de series, ¿no? Sucesiones, series y L'Hopital. Digamos que L'Hopital uno pues lo mete con series, ¿no? Porque, pues, se hace por ahí una serie que toca hacerla con L'Hopital. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, ustedes son integral M, ¿no? Bueno, aquí estamos con integral M. ¿En qué habíamos quedado? Bueno, habíamos quedado en el límite de, en sucesiones, ¿no? En el cálculo del límite de sucesiones. Pues bueno, sigamos con lo mismo, sigamos con lo mismo. Habíamos quedado, esto es teorema del sándwich, ¿no? El teorema del emparedado. Entonces, pues digamos, así se tratan esos límites. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de límite. Y bueno, digamos que aquí sí necesito que digamos como acto de fe, o bueno, creo que aquí lo hicimos, ¿no? Dijimos que era la derivada, que si f de x era e a la x, pues entonces la derivada respecto a x de e a la x era, dijimos que la derivada de e a la x era e a la x, ¿no? Y también dijimos que si f de x era logaritmo natural de x, pues entonces la derivada respecto a x del logaritmo natural de x es 1/x, siempre que, pues x es distinto de cero, ¿no? Por la definición de logaritmo, ¿no? Pero pues aquí sonó que había llegado alguien. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, pues ¿cuánto será la derivada respecto a x de e a la 5x? ¿Cuánto me debe dar esa derivada? 4x. No. O sea, ya sabemos que la derivada de e a la x me da e a la x. Y cuando yo tengo dentro del argumento otra cosa, ¿cuánto me da la derivada? 5e a la x. Da- Profe, 1 sobre a la X. no, Yo digo que 5e 4x. no, no. Esto es lo mismo que decir que u es 5x. Entonces du me da 5, bueno, perdón, du de x, todavía no estamos haciendo las cosas, es 5. ¿Sí? Du de x es 5. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si u es 5x, la derivada de u respecto a x es 5. ¿Sí? Sí.
Bueno, y acuérdese que por regla de la cadena, la derivada respecto a u de e a la u era e a la, bueno, cualquier función por la derivada de u respecto a x, ¿no? Esto es regla de la cadena. O sea, la derivada de la función es derivar la función, lo que pasa es que pues este es e a la u. Digamos, si usted tuviera coseno de 5x, pues la derivada respecto a x de coseno de 5x por regla de la cadena era seno, bueno, menos seno de 5x por la derivada interna, que es 5. ¿Me entiende la idea? Entonces, pues acá, pues la derivada de e a la 5x, pues será 5e a la 5x. ¿Listo? No se baja el exponente y a la menos 1, no, nunca haga eso, por favor, nunca haga eso. Cada vez que usted hace eso muere un gatico. No lo haga. ¿Listo? ¿Claro o no? Sí, profe. O sea, regla de la cadena, siempre será regla de la cadena. ¿Sí? O sea, siempre, digamos, pues tal vez aquí en esto de sucesiones no sea tan necesario conocer esto de las derivadas. Bueno, tal vez cuando hagamos Taylor. Pero digamos que en ese sentido, pues lo que necesitamos es entender esas cosas. ¿Listo? Y entonces, ¿eso para qué? Pues digamos para calcular el límite de esta sucesión. Entonces, sea a sub n igual a e a la 2n sobre n cuadrado más 3n menos 1. Entonces, la pregunta es, ¿a sub n es convergente? ¿A sub n será convergente o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿a sub n es convergente o no? ¿Qué tenemos que hacer para saber si una sucesión es convergente? Aplicar límites, profe. ¿Aplicar el límite a dónde? Pues a la función que nos da ahí, profe. No, pero ¿hacia dónde va el límite? Cuando tiende a infinito, ¿no? Bueno, Infinito, entonces hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Pues calculémoslo. Entonces, ¿cuánto le da el límite cuando n tiende a infinito de e a la 2n sobre n cuadrado más 3n menos 1? ¿Cuánto le da ese límite? Bueno, vamos a ver algo de la función exponencial. Digamos, el denominador sabemos que se va para infinito, ¿no? Creo que es claro eso. ¿Sí es claro eso o no? O sea, esta es la función e a la x. Entonces, así si usted la multiplica aquí por lo que quiera, o sea, si usted esto lo multiplica por 5, pues más rápido va a subir. Sí, más rápido va a subir. Entonces, pues digamos que esto lo que le está indicando acá es que pues si n tiende a infinito, pues la función tiende a infinito. ¿Sí es claro eso? O sea que este límite, ¿qué nos da? ¿Ese límite qué nos da? Bueno, Pues evaluando ahí infinito sobre infinito, ¿no? ahí entonces queda infinito sobre infinito, ¿no? Y si tenemos un límite infinito sobre infinito, ¿qué hacemos? Aplicar el lógica.
Bueno, pues apliquemos L'Hopital. O sea, esto nos dio infinito sobre infinito. Pues entonces vamos a aplicar L'Hopital a ver qué pasa. Háganle. Este curso es de ustedes, ¿sí? O sea, es lo que, digamos, pues los que están aprendiendo son ustedes, ¿no? O sea, yo ya sé hacer las cuentas. Entonces, pues, ¿para qué? Sí, o sea, la idea es que usted se siente y las haga. Entonces, hagan las cuentas a ver qué pasa. Cuando uno enfrenta los problemas es que aprende matemáticas. Profe, ¿ahí derivamos directamente o no? Claro, y derivamos directamente. O sea, L'Hopital. Lo que vimos hace 2 clases. L'Hopital. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un infinito sobre infinito? ¿Qué hago? Profe, pues según lo que me dio a mí, si derivamos, aún sigue dando infinito sobre infinito. ¿Cierto? Entonces, pues hay que hacer otro, ¿no? Pero entonces, lo que pasa es esto, o sea, que a usted le queda límite cuando n tiende a infinito de, bueno, voy a volverlo a escribir, e a la 2n sobre n cuadrado más 3n menos 1. Pero entonces, cuando usted hace el límite, cuando n tiende a infinito, hace el L'Hopital, ¿no? Entonces, al hacer el L'Hopital le va a quedar 2e a la 2n sobre la derivada del denominador, pero la derivada del denominador le va a dar 2n más 3, ¿sí? Pero entonces, digamos, le vuelve a dar infinito sobre infinito, ¿no? ¿Sí es claro eso para todos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces hay que hacer. Entonces ahí se vuelve a aplicar L'Hopital, ¿no? Recuerda que dijimos que cuando aplicábamos L'Hopital ponemos aquí una L. Entonces por L'Hopital tenemos que aquí le queda entonces límite cuando n tiende a infinito de 4e a la 2n sobre 2. ¿Listo? ¿Y cuánto me da este límite que está acá? ¿Cuánto me da ese último límite? Da infinito sobre otro. Da infinito. ¿Listo? Entonces, pues la sucesión no es convergente. Entonces, pues esta era, digamos, como una de las preguntas, ¿no? Pues digamos que ¿para qué se usa el L'Hopital? Pues para poder verificar si hay sucesiones convergentes, ¿no? Entonces, pues aplicamos regla del L'Hopital y pues observamos que al aplicar la regla del L'Hopital, pues se tiene que esta sucesión es divergente. ¿Listo? Entonces, como la sucesión es divergente, bueno, pues la sucesión dio divergente. ¿Listo? Y pues vamos a ver otros dos teoremas pequeños que pues nos van a ser de mucha ayuda, sobre todo cuando estemos en series. ¿Sí? Digamos que cuando estemos en serie vamos a necesitar estos dos teoremas. Teorema 1. Digamos, el primer teorema es fácil, es bastante fácil. Digamos que si el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de a sub n es 0, pues eso implica que
Eso implica que el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, debe ser 0. ¿Listo? ¿Qué significa esto? O sea, significa que si la sucesión, eso se llama convergencia absoluta de la sucesión, ¿sí? ¿Y qué significa eso? No sé si recuerdan la coseno, no sé si recuerdan esta, nosotros la hicimos aquí, creo. Coseno, espérenme, voy a definir aquí la sucesión, entonces voy a poner aquí el número n, vamos a poner 30 y vamos a poner esto, el punto, ¿no? Entonces sería n, coseno, no sé si recuerdan que nosotros hicimos esta, ¿no? Coseno n por pi, coseno n por pi dividido en n. Nosotros hicimos esta sucesión, ¿cierto? ¿Me recuerdan? ¿Sí la hicimos o no? Pero no me acuerdo. Ay, Coseno n por pi. coseno n por pi sobre n. No, eso es No, creo que pregunta, no, profe. mírela, vea. Preguntarle a los estudiantes si vimos algo es una mentira. Nunca has visto nada. Coseno n pi sobre n. Sí, eso. Ay, no, profesor, nosotros nunca vimos eso. Mírela, vea. Aquí está la prueba del delito. Vea. ¿Qué pasaba con esta sucesión? Pues nosotros sabemos que la sucesión converge a 0. Sí, digamos, pues en algún sentido sabemos que la sucesión converge a 0 porque pues ya demostramos que converge a 0. ¿Sí? Pero noten lo siguiente, noten que esta sucesión era alternante. ¿En qué sentido alternante? Pues que digamos, para los valores pares nos da un número positivo y para los valores impares nos da un número negativo. ¿Sí? Aún así converge a 0, aún así la sucesión converge a 0, lo que pasa es que la sucesión, o sea, digamos, va cambiando entre positiva y negativa, pero pues se acerca a 0, ¿sí? O sea, el límite sabemos que es 0. ¿Me entienden la idea? O sea, mire, la sucesión es alternante. ¿Alternante en qué sentido? En que en el paso 1 está positiva, en el paso 1 es negativa, en el paso 2 es positiva, en el paso 3 es negativa, positiva, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿Listo? Pero, entonces, pues, es alternante pero converge a 0. Pues yo creo que es claro que si tomamos otra sucesión, vamos a tomar esta sucesión, la que está definida por este punto, b igual a n, valor absoluto, o sea, si yo meto esa sucesión en valor absoluto, entonces valor absoluto de y de a, entonces, paréntesis no balanceados porque me está faltando uno, aquí me está sobrando uno. Mire, entonces si yo pongo el punto B, vea, voy a poner el punto B y le voy a poner otro color. ¿Listo? Mire. Si yo le pongo otro color al punto B, vea, voy a ponerle un rojo, voy a ponerle rastro también. Pues mire, este B, o sea, digamos, voy a explicarles lo que estoy haciendo, ¿sí? O sea, tengo coseno de n pi sobre n. Este es mi a sub n. ¿Listo? En el que el punto allá, el punto A está definido como n, coseno de n pi dividido en n, ¿sí? Ese es el punto que está definido allá. Entonces, esta es alternante. ¿En qué sentido es alternante? Pues alternante es que en el paso 1 me da negativa, en el paso 2 me da positiva, en el paso 3 me da negativa, ¿sí? Ya habíamos estudiado esta sucesión e incluso habíamos dicho que esa sucesión me daba menos 1 a la n, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues pasa entonces que tengo que a sub n me da esto y voy a definir la sucesión b sub n. Voy a definir la sucesión b sub n como el valor absoluto de coseno de n pi. Entonces, ¿qué deberá pasar con esta sucesión b sub n? ¿Qué deberá pasar con esa sucesión? Si esta era alternante,
¿Qué pasa con esta b sub n? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la diferencia entre a sub n y b sub n? Que b sub n tiene dos rayitas al Que la lado. una es alternante y la otra no. La otra siempre es positiva, ¿cierto? ¿Es claro eso? La otra siempre es positiva. Digamos que la B es la que habla de convergencia absoluta. ¿Sí? O sea, la B converge absolutamente, se llama así. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cada vez que yo empiezo a mover n, vea, voy a empezar a mover n. Vea que la sucesión original se queda en cero, en negativa, perdón. Pero la otra sí se vuelve positiva, vea. Entonces, vea, va a llegar a un punto en que las dos van a coincidir. O sea, las dos van a coincidir, claro, cuando digamos la A se vuelve para arriba. Pero, pues mire que la de valor absoluto, pues también converge a cero, ¿no? Vea, mire la forma en que está teniendo. O sea, aunque esta alterna, pues tiende a cero, pero mire que la que le pone uno el valor absoluto tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese teorema? Lo que está diciendo ese teorema es que como la valor absoluto converge a cero, pues entonces quiere decir que el alternante debe converger a cero. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, señor. O sea, las dos deben converger a cero. Bueno, Las dos deben converger a cero. ¿Por qué? Porque la que tiene el valor absoluto converge a cero. O sea, esta converge a cero. Entonces, si esta converge a cero, esta debe converger a cero. No ocurre necesariamente lo contrario. O sea, usted puede tener una sucesión alternante que le converge a cero y la otra no. Deben haber ejemplos. Sí puede ser. Deben haber ejemplos, pero no tengo uno como en claro en este momento. O sea, no se me vino uno a la cabeza. Tengo que pensarlo, pero digamos, puede que lo contrario puede que no pase. ¿Listo? Ese, digamos, es el primer teorema. ¿Y para qué nos va a servir ese teorema? Para esto. Y esto sí que lo vamos a usar. O sea, grábese a partir de hoy esto. A partir de hoy, usted debe tener en cuenta esto. Corolario. Si valor absoluto de R es menor que 1, entonces el límite cuando n tiende a infinito de R a la n es 0. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo prueba uno? Fácil, demostración. La demostración en breve, porque es, mire, si el valor absoluto de R es menor que 1, pues quiere decir que R está entre menos 1 y 1. ¿Es claro esto? Sí, señor. Bueno, pero entonces ocurre que bueno, que uno puede elevar esto a la n. ¿Sí? Pues espere, este sí se hace así. Espere que se me olvidó cómo es que hacemos esa demostración. No es difícil. Ah, no, mentira, no hay que hacer cosas raras. No, dejémoslo así. Está en el libro, es el ejemplo... No, creí que era otra cosa. Es el ejemplo 5 del libro, ¿sí? Entonces usted lo lee. No, o sea, digamos, no. Es el ejemplo 5 del libro. Del libro de Purcell. Sección 9.1. ¿Sí? No lo hago aquí porque creí que era un argumento más sencillo, pero no es un argumento fuerte. Es un argumento fuerte. Sí, creí que era el anterior. Entonces no, qué pena ahí. Entonces es un argumento más fuerte. Y entonces, pues digamos, lo dejamos ahí como para que usted lo lea, para que lo entienda, ¿sí? Porque digamos, yo lo puedo escribir,
pero entenderlo aquí se nos va la clase, entonces la idea no es esa. La idea es usar eso. La idea es usar eso. ¿Y para qué lo vamos a usar? Para sucesiones como esta. Ejemplo, mire. Si yo tengo una sucesión, o sea, lo importante aquí es lo siguiente. Ese R generalmente se va a llamar razón. ¿Sí? Por eso es que lo ponen como valor absoluto de R. Entonces, valor absoluto de R se llama razón. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que ponemos es el siguiente. Entonces, sea a sub n, entonces vamos a tomar la sucesión a sub n igual a e a la 2n sobre 4 a la n. ¿Listo? Entonces, cuando yo tenga una sucesión de este estilo donde el numerador y el denominador estén elevados a la potencia n, a mí lo que me va a interesar es que, bueno, digamos que es fácil ver que yo esto lo puedo escribir así. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Señor. Sí, profe. ¿Sí? Una propiedad de exponentes. No he hecho nada raro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues cuando yo tengo una sucesión de este estilo, donde esto que está aquí adentro lo voy a llamar R. Lo que está ahí adentro lo voy a llamar R. Entonces, R va a ser E al cuadrado sobre 4. Por favor, en la calculadora, revisen cuánto es E al cuadrado. Háganlo en la calculadora. Cualquier calculadora le sirve. 7,38. Bueno, eso le da aproximadamente 7.38. Aproximadamente, ¿no? Eso no da igual a 7.38. Es 7.38 aproximadamente, ¿sí? Entonces, usted no pone igual, usted pone como unas onditas, ¿sí? Eso es aproximadamente 7.38. ¿Qué pasa? 7.38, ahora vamos a mirar a R. R es aproximadamente 7.38 dividido en 4. Aproximadamente eso ¿cuánto le da? Aproximadamente 1,84. 1.84. Listo. Entonces, ahora la pregunta es, 1.84 comparado con 1, ¿cómo es? ¿Quién es mayor? Pues 1,84. 84. Pues 1. Es claro, ¿no? ¿Qué pasa esto? Entonces, 1.84 es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que el módulo de R es mayor que 1. Porque pues el módulo de 1.84 pues es esto. ¿Qué es 1.84? ¿Sí? Entonces, el módulo de el valor absoluto. Estoy todavía metido con complejos. Pues módulo también es, pero el valor absoluto de 1.84 es mayor que 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, No se está cumpliendo, profe, porque dice que debe estar entre 1 y menos 1. exactamente. Entonces, eso es lo que quiero decir acá y quiero que lo que extraigan de acá, digamos, lo que quiero que extraigan de acá es que si el valor absoluto de R, la razón, que es lo que está por dentro aquí de la n, es mayor que 1, entonces este límite cuando n tiende a infinito de R a la n no existe. ¿Listo? Eso es lo que quiero que extraigan. Ese límite no existe. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que A sub n es divergente. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí o no?
Profe, si estuviera dentro del rango de -1 y 1 es divergente, ¿cierto? No, es convergente. Es No es convergente. convergente. Ahí sí converge a cero. O sea, además de que es convergente a cero. Fuera de eso. O sea, digamos que el Listo, teorema profe. pues nos da la ventaja. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, a ver, b sub n igual a un cuarto a la n más, a ver, 3 a la n medios. ¿Esto converge o diverge? Hágalo usted. Entonces, hágalo usted. ¿Qué observan? Pero yo seré un volcán. ¿Qué observan? Profe, pues que no está la del cuadrado. ¿Cómo? Que no está la del cuadrado. ¿Y qué pasa? No todas son con E. No todas son con I. Bueno, digamos que entonces uno pues esto lo puede reescribir así, ¿no? Un cuarto a la n más raíz de 3 a la n. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que esto es lo mismo que tener n por un medio. Lo mismo que tener n por un medio. ¿Sí? Como esto es lo mismo que tener n por un medio, pues entonces ese un medio se lo puede trasladar al 3. Y sepa que raíz de 3 pues es 3 a la 1 medio, ¿no? ¿Es claro esto? ¿Es claro esto o no? Sí, profe. Bueno, entonces pues eso implica que, bueno, listo. Digamos que esta, ¿qué pasa con esta primera, con la del 1/4? ¿Qué pasa con esta? ¿Qué podemos decir de esa? ¿Qué podemos decir de esa? Profe, pues que esa sí converge. Y esta, No, ¿por qué? Esa no, profe, esa no converge. ¿Por qué? Porque el valor porque da da, 3. ¿Porque da 3? porque no está entre -1 y 1, profe. Da 1,73. Es raíz de 3, no es 3, es raíz de 3. Entonces eso es Daría 1.7. No, pero 1,73. ¿Sí? Sí, profe, ese no converge.
Entonces no converge. No converge. Pues raíz de 3 es mayor que 1. ¿Listo? Bueno, ¿para qué vamos a usar esto? Esto lo vamos a usar muchísimo cuando estemos con series. Con series este resultado es primordial, o sea, va a ser muy necesario. Entonces digamos que bueno, estos teoremas que estamos viendo, digamos este que es el 1, digamos el 1, y este que es el 2, digamos que estos dos teoremas, pues lo que nos están diciendo es si en realidad para lo que nos sirven es para determinar si la sucesión no converge. ¿Listo? ¿Y para qué usamos eso? Bueno, para cuando estemos en el estudio de series, muchas veces más que nos va a interesar, más que la sucesión, más que obtener el límite de una sucesión, lo que nos va a interesar es que la sucesión converja o no. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer dos ejemplos de respecto al siguiente teorema, que se llama el teorema de la sucesión monótona. Teorema de la sucesión monótona. Teorema de la sucesión monótona. ¿Qué es el teorema de la sucesión monótona? Es técnico, es muy técnico, pero ya se los voy a se los voy a explicar lo menos técnico posible, pues. Pero digamos, voy a escribirlo como es, ¿sí? Y después les explico esto. Si U es una cota, superior, si U es una cota superior para una sucesión A sub n no decreciente, para una sucesión A sub n no decreciente, entonces A sub n converge a A, que es menor o igual que U. Ya les explico. Análogamente, si L es una cota inferior, para una sucesión no creciente, entonces B sub n converge, a un límite mayor o igual a L. O sea que B sub n converge a B, que es menor o igual que L. Bueno, ¿qué mayor o igual? Bueno, ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso que está escrito ahí? Miren, ¿qué es una cota? Voy a tratar de ser lo más, ¿cómo decirlo? Como lo más claro posible. Yo no sé si recuerdan arco tangente. ¿Sí recuerdan arco tangente? ¿Sí recuerdan arco tangente de X como función? ¿Qué pasaba con arco tangente de X? ¿Qué hablábamos de arco tangente de X? Pasaba por 0. Listo. ¿Y qué más? ¿Qué pasaba cuando X tendía a infinito? Se acercaba a... Tenía límite en seno. ¿En dónde tenía límite? Sí tiene límite, pero ¿en dónde? ¿Cuánto me da el límite cuando X tiende a infinito de arco tangente? Lo hicimos.
¿No lo recuerdan? ¿Al infinito? Ay, Dios mío, señor. 2 días pasaron 2 días. No pasó un mes de vacaciones, incluido diciembre, pasaron 2 días. No lo puedo creer. 2 días. Cero. Ay, no. No puede La ser. ¿En cuarentena serio? está afectando. No, ¿cómo que la cuarentena? Eso no es la cuarentena, eso es falta de poner cuidado, mano. Me da rabia. Se canta al cuadrado. No. Ay, no sé, en serio, o sea, si no ponen cuidado a lo que yo digo, yo aquí no estoy hablando carreta. Sí, yo aquí no estoy hablando carreta, yo estoy tratando de que ustedes entiendan un poquito más, ¿sí? De no ponerme aquí a hacer cuentas como un loco y llenar aquí tableros como Julio Profe. Porque ¿para qué? O sea, Julio Profe ya tiene su canal y Julio Profe ya le calcula el límite cuando x tiende a infinito de arco tangente de x. ¿Sí? Si quiere vaya y busque el video, allá está. Pero o sea, lo que yo trato aquí es de explicarle Profe, de ¿no dónde sería- salen las cosas. ¿Sí? ¿Ese no sería pi medios? Es pi medios. ¿Y por qué es pi medios? ¿Por qué es pi medios? Mire, di tres explicaciones. Di tres explicaciones de por qué era pi medios. No, ninguna. Ay, Dios. Bueno. Es pi medios. Ya no voy a explicar más por qué es pi medios. Es pi medios. Yo creo que usted ya debe saber por qué es pi medios. ¿Qué significa esto de la cota? Esto de la cota significa lo siguiente, o sea, uno ya sabe que la función arco tangente, digamos, pues si arco tangente de x tiene cota en pi medios, o sea, en y igual a pi medios, o sea, si arco tangente de x tiene límite en pi medios, bueno, uno pues sabe muchas cosas, pero además de las cosas que sabe, uno puede decir que cualquier recta perpendicular a esta que pase por ese mismo punto, o sea, cualquier recta perpendicular al eje y, o bueno, más que una recta, digamos, el número, lo que me interesa es este número, digamos, voy a poner aquí a d igual a y de c, ¿sí? Ese número 2.48, ¿sí? 2.48 es más grande que pi medios, porque pi medios es más o menos 1.40, no, 1.57 por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Todo número que esté por encima de 1.57 pues es una cota superior. Eso se llama una cota superior. Sí, no le diga más. O sea, digamos que una cota superior es un número que uno, o sea, uno puede garantizar que ese 1.50, que ese 266 es una cota si es más grande que todos los valores de la función. ¿Sí? Entonces, pues todos los valores de la función pues deben ser menores, al menos en arco tangente de x, son menores a pi medios. ¿Sí? A 1.57. Entonces todos los puntos, o sea, todo lo que esté por encima es una cota superior. ¿Sí? Eso se llama una cota superior. ¿Qué dice ese teorema? El teorema lo único que está diciendo es, bueno, si usted tiene una sucesión que es no decreciente, o sea, esta que está aquí es una sucesión no decreciente, no decrece, o sea, incluso es creciente. O sea, ojo con el término, o sea, no decreciente puede pasar dos cosas. Puede pasar que sea totalmente constante, o sea, que sea una recta totalmente constante, una recta horizontal. Eso significa que no sea, que no es ni decreciente ni creciente, o sea, es constante.
¿sí? Pero es no decreciente, entonces puede ser creciente, ¿sí? Puede ser creciente. Pero como tiene una cota, digamos, tiene una cota así como, digamos, pues digamos, en la forma cotidiana de hablar también uno habla de cota. Sí, yo no sé si ustedes supieron el problema ese de Hidroituango, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, pues, digamos, allá hablaban que la cota era 400 y pico de metros para que uno desbordara. Bueno, ¿qué significa cota? Cota significa, digamos, como un número máximo a alcanzar, ¿sí? Que en algunos casos, pues puede que esté más arriba del límite, ¿sí? En algunos casos puede que esté más arriba del límite. Entonces, digamos, en ese sentido, esto sería una cota superior. Una cota superior es que está por encima. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede garantizar que la sucesión no se pasa de ese número que está por encima. ¿Listo? Y si es una sucesión no decreciente, pues el límite debe estar debajo de esa cota, tal cual como está aquí. O sea, el límite es pi medios. El límite es pi medios. Si el límite es pi medios, pues entonces eso quiere decir que la sucesión pues no va a estar por encima de pi medios. ¿Listo? Y pues claramente pues no va a estar por encima de un número que esté por encima de pi medios, valga la redundancia ahí en el lenguaje. O sea, si digamos yo tengo 2 y pues pi medio es 1.7, pues si la sucesión no está por encima de 1.7, pues no va a estar por encima de 2. ¿Me entiende la idea? Bueno, espero que sí, porque hay que poner cuidado. ¿Listo? Bueno, y ahora, eso es lo que significa ese teorema. Eso es lo que significa. Al revés, pasa lo mismo. Digamos, y pues yo puedo poner la función, puedo poner otra función, otra sucesión, puedo poner menos arco tangente de x. Voy a poner la misma, solo que reflejada, ¿no? Acuerda que si yo le pongo un menos adelante de la función, lo que estoy haciendo es reflejando respecto al eje y. Esto es una reflexión respecto al eje y. ¿Listo? Y pues voy a poner también el límite, que sería menos pi medios. Listo. Por debajo pues pasa lo mismo. O sea, digamos, yo tengo una sucesión que es no creciente. ¿Qué significa una sucesión que sea no creciente? Una sucesión no creciente es una sucesión pues que no crece. O sea, puede ser pues varios, pues el lenguaje es claro, ¿no? O sea, no crece. ¿Y qué significa que no crezca? O que es decreciente, que tira hacia abajo, como esta, digamos, esta sucesión es decreciente, o que es una sucesión constante a partir de un punto. Sí, a partir de un punto se vuelve constante. Entonces, si la sucesión se vuelve constante o se vuelve no decreciente, pues entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo tengo una cota inferior, ¿qué es una cota inferior? El nombre lo vuelve a decir. Es un número que está por debajo del límite, porque, o sea, yo sé que la sucesión no puede ir más abajo del límite, porque si no estaría negando el concepto de límite, ¿no? Bueno, al menos en esta. Digamos que en esta, por lo menos en esta de coseno de arco tangente. En la de coseno sí pueden pasar cosas. Y se vuelve interesante también ese ejemplo, ¿no? Porque pues... Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? A partir del límite, la cota puede estar por debajo del límite, también supongamos, o sea, en este caso por encima, ya que estamos tratando el límite que está en pi medio, menos pi medios. No, si estamos tratando esta que estoy mostrando, la naranjada, no, estamos hablando de cota inferior, o sea, por debajo del límite, tiene que estar por debajo. ¿Pero también existe el caso de que esté por encima o ese caso no existe? No, en este caso no puede decir nada. Profe, o sea que después de que pasa el límite, todo eso es cota. Eso, o sea, después de que pasa el límite, todo esto es cota inferior. Sí, exacto. Incluso se llama el conjunto de las cotas inferiores. Es infinito.
¿Sí? Bueno, también puede pasar este caso, ¿no? Digamos, no me interesa la B, sino que me interesa la A. Puede que, digamos, la sucesión sea alternante, como esta, ¿no? O sea, esta es alternante. Digamos que, bueno, aquí sí hay detalles que hay que asegurar. Digamos que por lo menos, incluso vea, la recta, la pi medios, menos pi medios sí es cota inferior de la sucesión esta de coseno, ¿sí? Y la pi medios es cota superior, pero esta sucesión no me sirve. Esta sucesión no me sirve porque no es monótona, ¿sí? ¿Qué significa que sea monótona? Monótona significa que o una de las dos, o siempre crece o se mantiene constante, ¿sí? Monotonía significa eso, o sea, monotonía significa que tiene como un comportamiento similar siempre, ¿sí? Esta no es monótona, esta de coseno, aunque es acotada, porque la sucesión es acotada. ¿Qué significa que sea acotada? Pues que yo puedo definir, digamos, como, no es un límite, o sea, no es el límite en el sentido de que lo entendemos, pero digamos como que sí es como una barrera, pues, ¿sí me entiende? O sea, estoy hablando de la de coseno, de esa que teníamos antes de coseno de menos coseno de n pi sobre n, que es la que está aquí con los puntos estos, ¿sí? La pi medios y la menos pi medios son cotas. Digamos, pi medios es una cota superior y pi medios es una cota inferior. Pero esta sucesión no es monótona. No es monótona. ¿Por qué no es monótona? Porque mire que sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Sí me entiende? Es una O sea sucesión que muy... en ese caso las cotas son cambiantes. ¿Cómo? O sea, en ese caso las cotas son cambiantes. No, en este caso yo sé que menos 1 y 1 son cotas. Por como es coseno. Sí, o sea, porque Nada más que no sería monótono. no es monótona, pero sí es acotada por esto. O sea, esto la hace acotada. ¿Sí? Esto la hace acotada. ¿Por qué? Porque no se sale de menos 1 y 1. Sí, digamos que tiene como límites. Pero no es monótona. ¿Por qué? Porque pasa de positiva a negativa a positiva a negativa. Entonces crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, esta es creciente, esta azul es creciente, esta es decreciente, pero es acotada. Entonces, como es decreciente, pero es acotada inferiormente, o sea, por debajo. Mire que por encima a mí no me interesa. O sea, digamos, si yo tengo una decreciente, y si eso tiene una cota superior, a mí no me importa. Un ejemplo, e a la menos n, que también la vimos, ¿no? O sea, e a la menos n. O sea, digamos, si yo, perdón, e a la menos x, e a la menos x, ¿sí? Esa morada que salió aquí, esta morada, pues yo creo que ya hay como mucho ruido ahí, ¿no? Pero va a borrar cosas. Esa e a la menos n, esta, periquito la otra, esta función es decreciente. Pero como a mí me interesa ese límite cuando n tiende a infinito positivo, sí, o sea, a mí me interesa es qué pasa con los números positivos, no me interesa qué pasa atrás. Entonces aquí puede hacer lo que se le dé la gana. La sucesión a mí no me importa qué haga detrás. A mí lo que me importa es que pues es monótona. ¿Monótona en qué sentido? Pues que siempre es decreciente, ¿sí? Y lo que me interesa es tener una cota inferior si es decreciente. O sea, si yo pruebo que es decreciente, puedo tener una cota inferior. ¿Listo? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué todo eso? Para lo siguiente. Ejemplo. Todo eso viene por este tipo de sucesiones. Digamos, esta sucesión a sub n igual a 4n menos 3 sobre 2 a la n. Esa sucesión, ¿yo puedo calcular el límite de esa sucesión? No sé. Seguramente sí. Pero digamos que a mí más que interesarme
calcular el límite de esa sucesión, a mí lo que me están preguntando es, ¿esta sucesión es convergente? Entonces, a mí lo que me preguntan es, ¿esta sucesión es convergente? Entonces eso ya es distinto. ¿Por qué? Porque observen qué pasa con los valores de esta función. Vea, si yo pongo n, y aquí voy a poner a sub n, miren, si yo pongo n igual a 1, a sub n me da, ¿cuánto me da a sub n? Si yo pongo n igual a 1, ¿cuánto me da sub n? Un medio, profe. Da un medio. ¿Listo? Entonces daría un medio. Si n es 2, ¿cuánto me da a sub n? Cinco cuartos. 5 cuartos. Si n es igual a 3, ¿cuánto me da esa sucesión? Nueve octavos. ¿Cuánto? 9 octavos. 9 octavos. Bueno, si n es 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? Ese 16avos. Daría 13 16avos. Bueno, digamos, vamos a meter esto a la calculadora y vamos a poner los valores aproximados. O bueno, no, mejor ven que yo lo hago, sí, que de pronto aquí me rinde un poco más. Voy a hacer lo siguiente, sí, qué pena, o sea, váyanlo haciendo, pero digamos, pues mientras yo lo voy armando acá. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vea, yo tengo la sucesión, aquí voy a poner el número n y aquí voy a poner el número 4n menos 3. 4n menos 3 dividido entre 2 a la n. ¿Listo? Y bueno, voy a abrir aquí una hoja de cálculo. Déjenme abrir aquí una hoja de cálculo y voy a guardar los valores registro. Listo. Ya ahí ya me empiezan a salir. Entonces vea, voy a poner este número n, voy a ponerlo grande para que vean. Voy a ponerlo en 300. En 3000 incluso. Listo. Entonces ya puse ese número en 3000. ¿Listo? Entonces pues ya el número que teníamos, ¿no? Que 1, pues en 1, aquí se repitió, no sé por qué, pero en 1, digamos, me da 0,5, ¿no? Entonces vea, voy a empezar a mover el número. Entonces, en 2 me dio 1.25. Espérenme, voy a ponerle rastro porque para que veamos qué pasa. En 1 me dio 0,5, en 2 1.25, 1.13, 0.81, 0.53, tan. Voy a aquí a abrir el redondeo, las cifras significativas para aquí. Ve, ahí puse hartas cifras decimales. Sí, o sea, no es 0 totalmente, ¿no? Sí, mire, no es 0 totalmente. Es un número pequeño, ¿no? Mire, 31, 32, 33. Vean aquí los valores, ¿no? Aquí a la derecha. Aquí en la derecha están los valores. ¿A dónde está tendiendo esa función? A 0. A cero. A 0. Y mire, Pero- vea, y quiero que miren algo. Uy, espere que ya puse como muchos valores, ¿no? Pero quiero que miren algo. Voy a agrandar esto.
y vea, y voy a poner esto a andar, mire. Digamos, mire, uy, espere que se fue muy rápido. Mire, eso tiende a 0. ¿Sí? ¿Es claro que eso tiende a 0? Es claro que eso tiende a 0, pues. Es claro que eso tiende a 0. Pero mire que a mí, vea, en el primer término, del primer término al segundo término, ella se volvió creciente. Sí, o sea, digamos, es claro que de 1 a 2 la sucesión es creciente, ¿sí o no? Pero que de 2 en adelante se volvió decreciente. ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Profe, Sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta con eso que acabo de decir? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí esto era lo que trataba de decirles ahorita. A mí no me interesa, digamos, qué pasó de 1 a 2. O sea, porque mire que de 1 a 2 fue como un comportamiento y como fantasma. ¿Sí? Pero de 2 en adelante ya se volvió una sucesión monótona. Eso significa que sea, esto es lo que significa que sea una sucesión monótona. Que a partir de un punto dado, la sucesión se volvió decreciente totalmente. Sí, o sea, digamos, el número anterior es más grande que el primero. ¿Listo? Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Usted se preguntará, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí en la vida práctica? Eso le sirve para determinar si la sucesión es o no es convergente. ¿Por qué? Bueno, porque si n es mayor o igual que 2, que es lo que nos interesa, digamos que es claro, primero que todo es que 4n menos 3, ¿qué pasa con 4n menos 3 cuando n es mayor que 2? Entonces, si le pongo el valor de 2, ¿cuánto me da 4n menos 3? 5. Da 4 por 2, 8, da 5. Si n es 3, ¿cuánto me da n? 4n menos 3. 9. Da 4 por 3, 12, da 9. O sea, digamos que 4n menos 3 es mayor que 0 siempre. ¿Cierto? Cierto. Listo. Y que 2 a la n también es mayor que 0. Bueno, digamos que no tenía duda de que era mayor que 0. ¿Sí o no? Claro, profe. Entonces, claro que a sub n es mayor que 0. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Están totalmente seguros de eso? Profe, A sub n mayor que 0. Claro, para todo n, a sub n es mayor que 0. Sí, profe. O sea, la de arriba es positiva siempre. El numerador es positivo siempre. Si quiere puede poner 50, si no me cree. Ponga aquí n 50. 5 por 4, 20, o sea, sería 200. Menos 3 sería 197. La del numerador es mayor que 0 siempre. ¿Listo? El denominador siempre es mayor que 0 porque es una potencia positiva. ¿Sí? Entonces, pues usted antes lo está volviendo grande. Entonces, a sub n siempre es mayor que 0. ¿Listo? A sub n siempre es mayor que 0. Eso es lo que me interesa, ¿sí? Que a sub n sea mayor que 0. Profe, entonces, ¿qué se puede decir ahí? ¿Que converge o no? Hasta el momento podemos decir que L es una cota inferior. Eso es lo que podemos decir, que L es una cota inferior. Perdón, que 0 es una cota inferior. ¿Sí? O sea, 0 es cota inferior. ¿Por qué 0 es cota inferior? 0 es cota inferior porque todos los términos de la sucesión son mayores que 0. Eso lo podemos garantizar fijo. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Sí, señor. Listo.
Listo. O sea, es cota inferior porque son mayores que 0. O sea, digamos, de 0 no va a caer ni a palo. De 0 no va a caer. Ahora, lo que nos interesa es ver, listo, tenemos una cota inferior. Ahora, lo que nos interesa ver es, bueno, si 0 es cota inferior, es a sub n una sucesión no creciente. Y quiero aquí, digamos, que pues poner énfasis en eso de que es no creciente. Es claro que es no creciente. Es claro, profe, porque Bueno, la verdad no es tan claro. La verdad eso hay que demostrarlo. Sí, o sea, digamos, GeoGebra nos dijo eso. Pero GeoGebra hace cuentas finitas. GeoGebra no hace cuentas infinitas. ¿Cómo demostramos que es decreciente? Bueno, para demostrar que una sucesión es decreciente, eso quiere decir que el término a sub n más 1 debe ser menor que el término a sub n. ¿Sí? Para todo n. Para todo n. O sea, para todo n yo debo garantizar que el término a sub n más 1 debe ser menor que el término a sub n. ¿Listo? ¿Y cómo hago eso? Fácil. Fácil. Digamos yo tengo que mirar a sub n más 1 y tengo que quitarle a sub n. Si a sub n más 1 menos a sub n es mayor que 0, pues cuando yo lo pase a sumar, pues yo tengo que a sub n más 1, bueno, cuando lo pase para el otro lado, perdón. No, lo que tengo que hacer es al revés. Que a sub n menos a sub n más 1 debe ser mayor que 0. ¿Sí? Esto lo tengo que garantizar. Bueno, digamos que de acá pues esto es fácil de entender porque por lo menos 5 es menor que 8. Lo cual implica que 8 menos 5 pues es 3, que es mayor que 0. ¿Sí? O sea, si 5 es menor que 8, pues 8 menos 5 debe ser mayor que 0. Y se cumple. ¿Me entienden la idea? Entonces, pues bueno, digamos que yo debo garantizar que esto ocurra. Y para garantizar que esto que está acá ocurra, pues bueno, ¿quién es a sub n? O sea, digamos, tengo que restarle a sub n más 1 y tengo que probar que eso es mayor que 0. Y eso es fácil de hacer. ¿Por qué? Tome a sub n. A sub n será 4n menos 3 sobre 2 a la n. ¿Listo? Y esto menos a sub n más 1, entonces será 4 por, digamos, reemplazo en todos lados por n más 1. Y al reemplazar en todos lados por este más 1, esta resta que tengo acá debe ser mayor que 0. ¿Listo? Pero bueno, ¿me entienden lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. Es como una comparación entre los dos para poder que dé el resultado o algo así, ¿no? Eso, es comparar los dos para decidir si el uno es más grande que el otro. Eso es. Digamos, voy a trabajar con el primero. Si trabajo con el primero, pues tengo que 4n menos 3, bueno, voy a multiplicar el primero, lo multiplico por 2. Y entonces el denominador me va a quedar 2 a la n más 1. ¿Sí? Multipliqué solo el primer término por 2. Y acá voy a escribir 4n más 4 menos 3 sobre 2 a la n más 1. ¿Es claro lo que hice ahí? sí, claro, factor común. Factor común. Listo. Entonces, entonces, note que ya tengo el mismo denominador. O sea, tengo este denominador, esos dos denominadores son iguales. Y voy a multiplicar lo que está arriba. Entonces eso me va a quedar 8n menos 6 menos 4n menos más 1 sobre 2 a la n más 1. Es como la división, ¿no? Que da.
pues como separando el primer paréntesis, ¿sí o no? ¿Es claro eso? ¿Es claro lo que dice ahí o no? Aquí me queda es... sí, no lo he hecho. Vamos que ese menos afecta a todo, ¿no? Y digamos que acá tengo pues 8n menos 4n pues será 4n. Y aquí me va a quedar este menos afecta a todo. ¿Sí? Y al afectar todo pues me va a quedar 4n menos 6 menos 1. O sea, me va a quedar 4n menos 7 sobre 2 a la n más 1. Y dejo aquí. Y dejo aquí. Yo sé que 2 a la n más 1 es mayor que 0. Si n es mayor o igual que 2, ¿no? Porque estamos con n mayor o igual que 2. Y precisamente por eso es que lo estábamos mirando. Es que mire que si n es 1, lo que está arriba me da negativo. Porque me daría 4 por 1, 4, menos 7 me da menos 3. ¿Sí? Pero si n es 2, me daría 8 menos 7 me daría 1. ¿Sí? Si n es 3 me daría 4 por 3, 12 menos 7, 3. Eso me da positivo. ¿Sí me entiende? Entonces, digamos que si n es mayor que 2, yo puedo garantizar que 4n más 7 es mayor que 0. O sea que todo este número es mayor que 0. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, seguro. Siento que lo estoy masacrando con esto, pero no, o sea, no le veo difícil, ¿no? De ver, pero pues, si no entiende, pues avise de una vez. Bueno, entonces logramos el cometido. Entonces probamos que es decreciente. ¿Sí? Y como es decreciente y tiene y es positiva, pues entonces convergen. Ya, eso es lo único que necesitamos. La sucesión es convergente. ¿Listo? ¿Más o menos claro eso o no? Y usted se preguntará, bueno, ¿y para qué necesitamos ese teorema? ¿Y para qué necesitamos ese ejemplo? Pues para cuando hablemos de sucesiones. Porque cuando hablemos de sucesiones, esto se va a poner largo. ¿Listo? De series, perdón. Bueno, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Profe, en el paso un poquito más arriba, pues puede subir. Por ejemplo, ahí donde está esa primera expresión, donde está 4n menos 3 sobre 2 a la n menos 4 por n. 4 4n menos... ¿4 de dónde? En la primera expresión, donde está con una raya. Sí, ¿qué pasa? Eso, profe. Por ejemplo, si allí no hacemos usted esas operaciones que hizo y reemplazamos en 1, usted nos había dicho que daba eso negativo, ¿cierto? En 1. Sí, o sea, lo que pasa es que como esta sucesión es rara, digamos aquí en 1, o sea, aquí cuando n es igual a 1 me da, o sea, digamos en el paso 1 a 2 es creciente y luego se vuelve decreciente. Por eso es que yo tengo que curarme en salud y poner que n es mayor o igual que 2. Porque ya si n es mayor o igual que 2 ya puedo garantizar el resto. ¿Me entiende? ¿Me entiende?
Porque es que mire, o sea, mire, ¿y eso dónde se va a notar? Eso se va a notar aquí en el cuadrito. O sea, si n es igual a 1, aquí me da 4 menos 7 me da menos 3. Y menos 3 sobre 2 a la... bueno, sería 1, ¿no? Entonces menos 3 cuartos sería negativo en esta. Pero entonces resulta que esta, a partir de 2 en adelante, o sea, 2, 3, 4, 5, de ahí en adelante, sí me da positiva. Y eso es lo que me interesa. ¿Me entiende? Sí, profe, pero, o sea, supongamos, esta expresión que está encerrada en ese cuadro está reemplazada en 1, ¿cierto? No, no la reemplazo en 1 porque, o sea, digamos que, a ver, ¿cómo le digo esto sin que suene feo? O sea, a mí solo me interesa, digamos, de un número hacia adelante. O sea, lo que pase hacia atrás no me importa. O sea, lo que pase, en este caso es de 2. O sea, a mí lo que me interesa es lo que pase de 2 en adelante. Porque al fin y al cabo yo voy a evaluar el límite en el infinito. ¿Sí? Entonces, lo que pase de 2 hacia atrás, o sea, en 1, pues no me interesa. ¿Sí me entiende? Y en ese caso, por eso la expresión esa del cuadro, uno tiene que garantizar que eso se cumple es para n mayor que 2, mayor o igual a 2. ¿Sí? Ah, sí, profe, entonces tomamos el valor y, mejor dicho, un valor de 2 o mayores, pues. De acuerdo al problema. Hay unos que que toda la sucesión da decreciente de una. Entonces, si da toda decreciente de una, pues entonces todo bien, hágale. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Y esos eran digamos, eran los teoremas sobre sucesiones. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar sobre todo este de las cotas, lo vamos a usar para cuando estemos con series alternantes. Entonces allá vamos a volver a hablar de cota. ¿Qué es una cota? Entonces toca estudiar qué es una cota, volver a estudiar alternantes para volver a hablar de sucesiones convergentes. Porque al fin y al cabo en series muchas veces nos va a importar más es que sea convergente a que nos dé la suma. Pero entonces ya vamos a hablar en términos de series. ¿Listo? Entonces digamos, esta era la parte de sucesiones. Ahora vamos con series. Bueno, aquí se viene un problema interesante, muy interesante. Miren lo que vamos a hacer. Y quiero que le ponga cuidado a esto. Voy a definir aquí unos cuadritos. Bueno, se supone que deben ser del mismo tamaño, ¿no? Bueno, usted me perdonará ahí. Estoy tratando que queden del mismo tamaño. Bueno, lo importante es el concepto. ¿Sabe usted por qué estudié matemáticas? Porque no sabía dibujar. Entonces, vea, pure, hágalo. Bueno, listo. Suponga que son el mismo cuadrado. ¿Sí? Ahí estoy pintando el mismo cuadrado. Y póngame cuidado, este va a ser el paso 1, este va a ser el paso 2, este va a ser el paso 3, este va a ser el paso 4, este va a ser el paso 5, este va a ser el paso 6. ¿Listo? En el paso 1 voy a coger la mitad de esto y lo voy a llenar. Y lo voy a rellenar. ¿Listo? En el paso 2 voy a coger la mitad de la mitad y lo voy a rellenar. En el paso 3 voy a coger la mitad de la mitad de la mitad. No, creo que ya no, sí toca irla así. No, perdón. Creo que así es suficiente.
Así es suficiente. La mitad de lo que cogí antes, ¿sí? Y aquí voy a volver a coger la mitad de lo que había cogido. Entonces aquí cogí la mitad, voy a volver a coger la mitad. ¿Listo? Bueno, aquí yo no sé si ya lo pueda pintar, pero aquí, acá, entonces aquí cojo la mitad, aquí cojo la mitad y aquí cojo, uy, aquí ya no pude. Aquí cojo la mitad, uy, espere. Aquí cojo la mitad de la mitad. Listo, aquí ya no lo alcanzo a pintar. ¿Me entiende lo que hice o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, es como buscar la parte más pequeña cada vez que se va acercando como a algo así. sí, o sea, va a ser muy pequeño. ¿Cuánto en el paso 1, cuánta área estoy tomando del cuadrado? ¿Cuánta área del total estoy tomando? La mitad. Un La medio. mitad. O sea, un medio. Medio. ¿Acá cuánto estoy tomando? Un cuarto, Un cuarto. ¿Aquí cuánto estoy tomando? un tercio, Listo. Tercio. ¿Seguro? No sé, profe. ¿cuál? ¿Por qué un Un tercio? octavo, profe. Bueno, de pronto me falta esto. Ahora sí, ¿cuánto estoy tomando? Un octavo. Un Un octavo. octavo, ¿Aquí cuánto estoy tomando? Un 16. ¿Aquí cuánto estoy tomando? Un 32. Bueno, y si lo pudiera hacer, ¿aquí cuánto tomaba? 64. Listo, un 64avo. Esto escrito en términos de potencias de 2, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda la primera? Un medio. ¿Sí? En términos de potencias de 2. La segunda, ¿cómo me queda? 1 a la 2 a la 2. ¿Esta cómo me queda? 2 a la 3. Yo sobre a la 3. ¿Listo? O sea, y ahora voy a hacer esto. Voy a ponerle aquí símbolos de suma. Y voy a poner aquí suma, 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 suma. Voy a poner aquí suma, 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 suma. Y voy a poner esto que continúa hasta el infinito. Si yo continúo este proceso aquí, suma, 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 suma. Si yo continúo este proceso, ¿qué área voy a obtener? ¿El área total o...? O sea, estoy sumando esta parte amarilla, digamos que bueno, la voy a poner pues en donde ya no está sombreado, ¿sí? Entonces, si la pongo donde ya no está sombreado y hago esta suma hasta el infinito, ¿qué área obtengo? ¿Qué área obtengo? Toda. 1. Bueno, toda, 1. O sea, la unidad. ¿Es claro eso o no? Sí, sí, señor. Seguro. Seguro, totalmente seguro. Diga sí con seguridad, sí, va a completar todo. Va a completar todo. ¿Listo?
Entonces en algún sentido, cuando usted suma hasta el infinito, esto, 1 sobre 8 más 1, bueno, no, mejor lo escribo aquí, o sea, digamos, cuando termina el infinito esto le da 1, esto le da 1 y esto le da 1. Pero es en el infinito donde usted alcanza el 1. Digamos que aquí es donde entra la paradoja esta de Aquiles y la tortuga. Yo no sé si ustedes alguna vez, yo creo que sí, saben qué es la paradoja de Aquiles y la tortuga. ¿Sí saben qué es o no? No, señor. ¿Nunca? No. No lo escucho, profe. No, profe. Uy, no, mano. No, profe. No puede ser. Bueno, hay una distancia. Hay una distancia. Aquiles era un corredor en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, pero no era un corredor, era el corredor, o sea, era el que más corría. Y entonces llegó y Aquiles pues se las daba de lámpara y decía que pues él corría más rápido que todo el mundo, ¿no? Y entonces llegó en un momento y dijo, no importa la ventaja que le dejen a una tortuga, yo le gano a la tortuga. Y Aquiles estaba mal, no era cierto. ¿Por qué no era cierto lo de Aquiles? Porque ella continuaba caminando. Exacto. O sea, porque aún así Aquiles caminara, corriera, la tortuga seguía caminando. Entonces, ¿qué pasa? Así Aquiles anduviera mucho, la tortuga ya no estaba en el punto de referencia donde estaba antes, sino que está después. ¿Sí? Entonces, Aquiles así hiciera lo que hiciera, digamos, él avanzaba algo, pero entonces la tortuga avanzaba otro poquito más. Él avanzaba más, pero la tortuga avanzaba otro poquitico, más, otro poquitico, y así, tan. Si usted mira eso en el infinito, resulta que pues Aquiles nunca la va a alcanzar, porque así él avance, la tortuga va a ir un poquitico más adelante. Eso es una, bueno, es algo matemático, ¿no? Porque pues digamos en la vida real pues de pronto puede que sí la alcance. Pero entonces la idea es esa. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa con esto? En el infinito es donde usted completa toda la unidad. Así usted haga 1.000.000 de particiones, así como la estábamos haciendo. Usted vaya en la partición 1.000.000. Si usted va a la partición 1.000.000, resulta que en la partición 1.000.000 le está haciendo falta un pedacito. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, Sí, nunca termina de cubrir todo. eso, entonces para poder cubrir todo usted tiene que hacerlo hasta el infinito. Entonces, eso se llama una serie infinita. Eso es una serie infinita. Una serie infinita, ¿qué es? Es coger una sucesión como 1 sobre 2 a la n, o sea, tome 1 sobre 2 a la n y sumar los términos. Eso es una sucesión, eso es una serie. Y entonces, para cada sucesión existe algo que se llama la sucesión de sumas parciales. Pero entonces, digamos que bueno, voy a definir que es una suma parcial. Entonces, una serie es sumar infinitos términos de una sucesión. En el ejemplo anterior, se hacía la suma de los términos de la sucesión 1 sobre 2 a la n. A la sucesión
digamos, a la sucesión, que hace el recuento de la suma obtenida hasta el término n, se le llama sucesión de sumas parciales. Ejemplo. Bueno, voy a dejarlos que copien eso. Mientras copian eso voy a traer algo de agua porque tengo como la garganta como seca. No. Bueno, listo, o sea, ¿me entienden la idea? O sea, ¿qué sería entonces la sucesión de sumas parciales? Según lo que está escrito ahí. Ay, aquí puedo hacerla, aquí con esto puedo hacerla, tomar la asistencia. O sea, la sucesión de sumas parciales, ¿qué es? Es lo siguiente, o sea, mire, digamos, el primer término de la suma parcial, pues es un medio. Sí, porque no le he sumado nada, o sea, ahí es el primer término. El segundo término de las sumas parciales, pues será un medio más un cuarto. ¿Sí me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Sí, profe. O sea que ¿cuánto sería esa suma parcial? Yo tengo la calculadora. Aquí está. Pues es 3/4, ¿no? Pero pues es un medio más un cuarto. Pues un medio más un cuarto es un medio más un cuarto, pues da 3/4. 3/4. ¿Cuánto será S sub 3? Es la suma de un cuarto más 3/4. Eso, digamos, entonces sería un medio más, no, un cuarto no. El siguiente término que es un octavo. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy haciendo es 7 octavos. 7 octavos, profe. más un octavo. 7 octavos, sí, exactamente. Entonces, vea que aquí estoy armando una nueva sucesión. Digamos que es una sucesión acá de sumas parciales. ¿Listo? Bueno, entonces creo que es claro ver que S sub n, ¿cuánto me va a dar? A ver, venga y le preguntamos, a ver. No, esta no, porque esta pregunta es difícil. Sí, o sea, digamos, pues será un medio más un cuarto más un octavo más, digamos que cuando yo voy en el término n, pues me va a quedar 1 sobre 2 a la n. ¿Listo? Aquí me va a quedar 1 sobre 2 a la n. Digamos, esa va a ser la suma en el término enésimo. Bueno, y entonces vamos a hacer algo que hizo Gauss
cuando tenía 8 años, imagínense, qué moral hay. Y yo creo que para muchos es la primera vez que van a hacer esto. Pero bueno, a ver, Alexis Figueroa. ¿Es claro lo que está escrito aquí? Sí, profe. Listo. Ahora mire, le voy a decir, o le voy a pedir, que multiplique eso por un medio. O sea, multiplique todos los términos por un medio. ¿Qué le da? Profe, todos los términos que están allí en el... O sea, voy a multiplicar a todo por un medio, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, eso quiere decir que a la derecha voy a multiplicar cada término por un medio. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Profe, entonces, ¿Cómo? sería 1, ¿no? No. Por un medio, no por dos, sino por un medio. Sí, entonces aquí digamos, el primer término multiplicado por un medio, pues entonces sería un medio por un medio. Bueno, voy a hacerlo como despacio, ¿no? Entonces sería un medio por un cuarto, más un medio por un octavo, más, espere que me quede aquí sin espacio, un medio más un octavo más, y no quería, más un medio por 1 sobre 2 a la n. Sí, voy a multiplicar toda la suma por un medio, toda, completa. ¿Qué resultado me da eso, Alexis? ¿Qué me dará un medio por Sn? Pues me da un cuarto. ¿Sí? Así, en esa por un cuarto, sí. ¿Cuánto le dan la segunda? Sería un octavo. Un octavo. ¿Cuánto daría en la tercera? Uno sobre 16. Un 16avo. ¿Y el último cómo me queda? ¿El último cómo me queda? Dos por 2 a la n. Era 2 por 2 a la n. Un medio. ¿Cuánto? 1 sobre 2 a la 9. A la n más 1. ¿Sí? 2 por 2 a la n. Pues es misma base, se suman exponentes. Pues el exponente de este es 1. Entonces, como es misma base y se suman exponentes, pues entonces será n más 1. ¿Listo? ¿Me entendió lo que hice ahí o no, Alexis? Sí, profe. Listo. ¿Alguien no me entendió lo que hice ahí? Bueno, entonces, Saray, le tocó la pregunta más difícil. Señor. Sí. Bueno, Saray, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar a Sn y le voy a quitar un medio de Sn. Sí, o sea, voy a coger, pues si quiere voy aquí, voy a poner otro color. O sea, voy a tomar esta que está acá. Y a esa que está ahí le voy a quitar esta que está acá. Voy a hacer esa resta. Cuando yo haga esa resta, ¿qué va a ocurrir? Saray. Se supone que daría 0 porque son iguales, ¿no es? No son iguales. Son muy Ah, no, parecidas, pero no son iguales. Ah, sí, 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 ya miré, sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Transformarlo.
Se transformaría. ¿Y cómo va a quedar? Quedaría O mejor dicho, ¿quién va a sobrevivir? el de abajo. ¿Cuál de abajo? El un medio n más 1. Bueno, el 1 sobre 2 a la n más 1 sobrevive, de acuerdo. Pero va a quedar Ajá. negativo, ¿no? Señor. Pero va a quedar negativo. Porque usted está multiplicando esta por menos. O sea, Sí. sí, sí. O sea, está multiplicando esta de aquí abajo por menos. ¿Y de arriba quién sobrevive? Un medio. De arriba queda un medio. Exactamente. ¿Y qué pasa con los demás? Pues se eliminan o qué. Se eliminan. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo siguiente, vea. Ujú. Yo estoy haciendo lo siguiente. Si que voy a extender esto. Mire. Yo estoy tomando Sn menos un medio de Sn. ¿Y qué significa hacer esto? Significa coger un medio más un cuarto más un octavo más 1 sobre 2 a la n, y a eso le estoy quitando un cuarto menos un octavo menos un 16avo menos, en algún momento aquí va a estar 1 sobre 2 a la n, y aquí va a estar 1 sobre 2 a la n más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que un cuarto menos un cuarto me da 0, un octavo menos un octavo me da 0, por aquí está un 16avo, se va con un 16avo, 1 sobre 2 a la n se va con 1 sobre 2 a la n, y entonces Sn menos un medio de Sn me va a dar un medio menos 1 sobre 2 a la n más 1. A ver esto, Yanis Hernández, ¿es claro eso? Sí, señor, porque como es como la mitad, ¿no? Y pues se va simplificando. No, no es Como la mitad, o sea, se van restando, el uno va restando al otro, tan, entonces se Ajá. van. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Santiago Murcia. Santiago Murcia, ¿existe? Santiago Murcia. No existe Santiago Murcia, un fantasma. Rafael Ricardo Solano, a ver. Dígame. A ver, Rafael Ricardo, vea. Factorice de acá S a la N. De aquí a la izquierda factorice S a la N. ¿Qué le queda? Todos empiezan a abandonar el barco. ¿Qué queda? Se va uno por uno sumarlo. Sn que multiplica a 1 menos un medio. Ajá. ¿Cierto? Listo. Bien, vamos bien. Entonces aquí queda un medio menos 1 sobre 2 a la n más 1. Vea. Ustedes son los que están haciendo la demostración. Vea, sienten contentos. Están haciendo una demostración. Marlon Rivera. ¿Quién es Marlon Rivera? Presente. Bueno, Marlon. ¿Cuánto es 1 menos un medio? Fácil. ¿Cuánto es 1 menos un medio? Lo mismo, un medio. Da un medio. Entonces será Sn por un medio. Marlon Bello. ¿Quién es Marlon Bello? ¿Existe?
Bueno, pero es que, o sea, listo, Marlon. Ya sé que está ahí. ¿Está entendiendo todo? Bueno, listo, Marlon. Todo bien, hágale. Listo. Maritza, ¿puede hablar? Maritza. ¿Puede hablar? Bueno, listo. No pasa nada, Maritza. Todo bien. Kevin Gómez. Señor. Listo. Kevin, vamos a multiplicar todo por 2. A tanto izquierda y a derecha. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a quedar? Ni idea, Kevin. No, señor. Bueno, listo, no pasa nada. Johan Bravo. Sí, señor. ¿Qué pasa si multiplico todo por 2? Tanto a izquierda y a derecha. ¿Qué va a quedar? ¿Van a quedar números enteros? Algunos. ¿Pero qué queda? Hágalo. Y yo voy escribiendo. Vale, profesor, que me equivoqué aquí en mi cuaderno. El primero quedaría 1. 1 medio por 2, 1. 1 por SN, listo. ¿Igual a qué? No, por eso, el primero quedaría 1 medio por 2, quedaría 1. Por eso. Listo, sí, de acuerdo. 1 medio por 2, pues es 1. Sí, listo, bien. Y acá El siguiente sería 1. ¿Señor? ¿Sería qué? 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Menos. ¿Cómo queda el último término? Menos 1. Menos 1 elevado a n más 1. No. ¿Qué pasa cuando yo multiplico 2 por 1 sobre 2 a la n más 1? ¿Qué pasa ahí? ¿Esto qué es igual? ¿1 medio? No, que esto es igual a 2 sobre 2 a la n más 1. ¿Pero eso qué es igual? ¿A 2n más 1? No, señor. A 2 sobre 2 a la n por 2. Bueno, voy a evitarme ese paso. Porque, pues si aquí es 2 a la n más 1, pues entonces yo quito este 2 y quito este 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 2 a la n. 1 sobre 2 a la n. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, profe. Y entonces, mire que estamos obteniendo algo, vea, estamos obteniendo que la sucesión de sumas parciales que llamamos Sn me da 1 menos 1 sobre 2 a la n. Eso me está dando la suma, y voy a así ponerlo con color de estrellitas. Entonces, esa sucesión me está dando 1 menos 1 sobre 2 a la n. Y esta entonces será la sucesión de sumas parciales. ¿Listo?
Bueno, Isabel, ¿quién es Isabel? ¿Cómo se llama Isabel? ¿Isabel qué? Profe, María Isabel Sánchez. Bueno, María Isabel Sánchez. La próxima me pone María Isabel Sánchez. Bueno, ¿Quién es Felipe Puentes? ¿Existe? Señor. Bueno, listo. Felipe Guzmán. Sí, señor. Señor profe. Emil. ¿Quién es Emil? ¿Existe Emil? Bueno. ¿Existe Eder Silva? Sí, profe. Bueno. ¿Existe Diego Quintero? Sí, profe, aquí. ¿Existe David Sánchez? Sí, señor. ¿Existe Danelli? Sí, señor. ¿Existe Carlos Latorre? Sí, profe. ¿Existe Carlos Espinosa? Sí, señor, es Cristian Espinosa. Una vez. ¿Es cómo? Cristian Espinosa, no, por correo está Carlos Espinosa. Bueno, listo, Cristian. ¿Existe Camila Pérez? Sí, aquí sí, profe. ¿Y existe Brian? Presente, profe. Bueno, listo, entonces, voy a terminar esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que, vea, ahora vamos a hacer lo siguiente. Resulta que vamos a calcular ahora el límite cuando n tiende a infinito de esta Sn que nos dio. Entonces vamos a calcular este límite. ¿Cuánto me da este límite? A ver, venga y buscamos a alguien. A ver. Danelli, ¿cuánto me da este límite? No sé, profe. Bueno, este límite me da límite cuando... Daría 1, profe. Da 1. Daría 1, sí, creo. Creo que da 1. Sí, profe, da 1. Bueno, ya habíamos visto que este límite es 0. Por allá lo vimos haciendo un medio a la n. O sea, haciendo esto. Por eso es que hicimos ahorita esos límites raros. Porque digamos ya sabemos que un medio es menor que 1. Entonces como un medio es menor que 1, pues entonces esto es 0. ¿Sí? Por eso fue que hicimos lo anterior. O sea, lo anterior no fue por torturarlos. Es porque tocaba usarlo. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de un medio a la n me da 0. Y el límite cuando n tiende a infinito de 1, ¿cuánto me da? ¿A dónde tiende este límite? Pues a 1. Entonces, ¿cuánto me da este límite? Pues según lo que hicimos 1, profe, porque pues... 1. El límite ese es... Pero no tanto por la figura, sino porque ese límite da 1. ¿Listo? Entonces, definición. Definición. Serie infinita. Definimos a, o mejor dicho, sea a sub k una sucesión. A sub k una sucesión. Definimos la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub k igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta infinito como la serie infinita
que suma los términos de A sub k. ¿Listo? Diremos que esto, que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito a sub k, a sub n, perdón, bueno, el otro día explicamos esto de los términos. Diremos que a sub n tiene suma s si el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n, existe y da S. ¿Listo? Si este último límite, no existe, diremos que la sucesión es divergente, que la serie es divergente. Que la serie es divergente. ¿Listo? Bueno, yo creo que nos vamos hoy con eso. Preguntas hasta ahí. Que ya tendríamos que estudiar serie infinita, profe. Bueno, hay que estudiar series infinitas, sí, señor. Hay que estudiar series infinitas. Todo lo que hemos venido estudiando es para esto, para estudiar series. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, nos vemos. Que le Subí un rinda. poquito ¿Cómo? la pantalla. Puede subir un poquito la pantalla, es que Listo, profe. ¿Dónde ahí? ¿O más? más arriba, más arriba. ¿Dónde ahí? Ahí, sí. Bueno, nos vemos. Profe, Cuénteme. ¿puede bajar otro poquitico? Hasta luego, profe. Listo, chao. Que le rinda. Ahí, profe. Chao, profe. Estudien y lleguen a las clases leídos, al menos con lo que hemos dicho aquí. Bueno, profe, chao. Chao. Buenas tardes. Listo, chao. Vemos.